En este tutorial te voy a presentar la propiedad de la potenciación de números racionales correspondiente a la potencia de un cociente. Esta propiedad está expresada de esta manera y nos indica lo siguiente. Si tenemos entonces la potencia de la división o el cociente entre dos números racionales cualesquiera, representados por la fracción a sobre b y por la fracción c sobre d, entonces esto se puede resolver elevando cada término de la división, es decir, el dividendo y el divisor se elevan al exponente que indica la potencia y finalmente se resuelve la división. Para que lo entiendas de mejor manera, entonces voy a resolver este primer ejercicio. Tenemos aquí entonces la operación 1/4 dividido para menos 1/2 y todo esto elevado al cuadrado. Puedes darte cuenta que tenemos entonces la potencia de un cociente o de una división. De acuerdo entonces a la propiedad, este ejercicio se resolvería de la siguiente manera. Bien, pongo igual y lo que voy a hacer entonces en primer lugar es elevar tanto el dividendo como el divisor de esta división al exponente 2. Entonces el dividendo es el primer término, entonces entre paréntesis pongo 1/4, esto elevado al cuadrado, después dividido para el segundo término, es decir, el divisor, que es menos 1/2, por eso lo pongo entre paréntesis y esto también elevado al cuadrado. El siguiente paso es resolver las potencias. Entonces aquí 1/4 elevado al cuadrado, como la base es positiva, el resultado es positivo. Elevo 1 al cuadrado que es igual a 1 y en el denominador 4 al cuadrado que es igual a 16. Esto dividido para, y ahora resuelvo esta potencia. Base negativa elevado a exponente par, sé que el resultado tiene que ser positivo. Entonces elevo ahora numerador y denominador para este exponente. 1 al cuadrado que es igual a 1 sobre 2 al cuadrado que es igual a 4. Resueltas las potencias, finalizo el ejercicio ahora con la división. Y para resolver la división, entonces, copio el primer término que es el del dividendo, un 16avo. La división le transformo en multiplicación y ahora invierto la fracción correspondiente al divisor, que sería entonces 4 sobre 1. No necesito poner este 1 en el denominador, pero no hay inconveniente. Para resolver esta multiplicación es factible realizar una simplificación entre el 4 y el 16. La cuarta de 4 es 1 y la cuarta de 16 es 4. Ya no se puede simplificar nada más, por lo tanto procedo a resolver la multiplicación. Por ley de signos, más por más o positivo por positivo, el resultado final será positivo. Entonces multiplico numeradores 1 por 1 que es igual a 1 y multiplico denominadores 4 por 1 que es igual a 4 y por lo tanto esta es la solución para el ejercicio. Ahora bien, lo que te he presentado aquí es con la aplicación de la propiedad. Sin embargo, hay un proceso más rápido. Me parece a mí que va a ser mejor que lo apliques cuando tengas este tipo de operaciones y es lo que te voy a mostrar a continuación. Entonces, un método alternativo para resolver este tipo de cálculos es el siguiente. Voy a copiar nuevamente aquí el enunciado. Tengo entonces 1/4 dividido para menos 1/2, todo esto elevado al cuadrado. Lo que voy a hacer ahora es resolver primero la división que vemos dentro del paréntesis. Entonces, para resolver la división procedo de la siguiente manera. Pongo igual, abro paréntesis, copio el primer término correspondiente al dividendo, 1/4, por invierto el término que corresponde al divisor y sería entonces menos 2 sobre 1. Cierro el paréntesis y esto después tendré que elevar al cuadrado. Resolviendo entonces la multiplicación, pongo igual, abro paréntesis. Aquí me doy cuenta que puedo simplificar entre el 2 y el 4. Mitad de 2, 1, mitad de 4,
2. Ya no puedo simplificar nada más, por lo tanto, tomando en cuenta la ley de signos, más por menos es menos. Después multiplico numeradores, 1 por 1 es igual a 1, y si multiplico denominadores, 2 por 1 es igual a 2. Queda finalmente entonces menos 1/2, esta es la base ahora, y el exponente 2. Finalmente entonces voy a resolver esta potencia. Tomo en cuenta primero la ley de signos. Base negativa elevado a un exponente par, el resultado debe ser positivo. Y de ahí solamente ya elevo numerador y denominador al cuadrado. Es decir, que tendría 1 al cuadrado dividido para 2 al cuadrado. ¿Sí? Que ya puedes tú poner directamente la solución porque estas potencias son fáciles de resolver. 1 al cuadrado que es igual a 1 y 2 al cuadrado que es igual a 4. Y puedes entonces observar que los dos resultados son exactamente los mismos. He aplicado dos métodos diferentes. El primero fue con la aplicación de la propiedad, en donde se aplicó entonces primero la potenciación y después se terminó el ejercicio con la división. En cambio, por este otro método, primero he resuelto la división y al final resuelvo la potenciación. Personalmente considero que para estos casos este segundo método es más conveniente, ya que me facilita el proceso. El segundo ejercicio se presenta de la siguiente manera. Menos 3/2 dividido para 1/4 y todo esto elevado al exponente menos 3. Bien, voy a empezar a resolver entonces este ejercicio aplicando la propiedad, ya que tengo la potencia de un cociente o de una división. Por lo tanto, aplicando la propiedad, tengo que resolver de la siguiente manera. Copio el primer término que corresponde al dividendo, es decir, menos 3/2, y esto lo elevo a la menos 3. A continuación pongo el símbolo de división, copio el segundo término que corresponde al divisor, 1/4, y esto también lo elevo al exponente menos 3. Bien, a continuación resuelvo entonces las potencias. El primer paso es transformar de exponente negativo a exponente positivo. Para ello entonces tengo que invertir la base. En el primer caso entonces tendría menos 2/3. Recuerda que al invertir la base no cambia su signo, pero cuando invierto la base cambia ya el signo del exponente. Esto estaría elevado al cubo. Después pongo el símbolo de división. Invierto ahora esta base, 1/4, que le voy a poner simplemente 4, porque al invertir quedaría 4 sobre 1, lo cual equivale a 4. Y esto entonces también elevado al exponente 3. Si tú quieres poner el denominador 1, lo puedes escribir, eso no nos va a afectar. Bien, ahora voy a resolver cada una de estas potencias. Entonces, menos 2/3 elevado al cubo. Base negativa elevado a un exponente impar, el resultado es negativo. Ahora resuelvo ya las potencias. 2 al cubo, eso es igual a 8, sobre 3 al cubo, que es igual a 27. Dividido para... Y aquí 4 al cubo. Como la base es positiva, el resultado va a ser positivo. 4 al cubo, eso es igual a 64. Finalmente voy a resolver esta división y para ello entonces debo copiar el primer término, que es el dividendo, menos 8/27. Ahora la división la transformo en multiplicación y tengo que invertir este número. 64, me imagino que está dividido para 1, ¿verdad? Al invertirle entonces tendría 1 sobre 64. Para resolver esa multiplicación me doy cuenta que puedo simplificar entre el 8 y el 64, obteniendo la octava de 8/1 y la octava de 64, que es 8. Ya no puedo simplificar nada más, por lo tanto el resultado será, por ley de signos, menos por más es menos. Multiplico numeradores, 1 por 1, 1. Este 1 que va al numerador tiene que estar ahí, es importantísimo que sí lo escribas. Mientras que en el denominador multiplico 27 por 8. A ver, 8 por 7 es 56, llevo 5. 8 por 2, 16. 16 y 5, 21.
Entonces, este es el resultado de la operación, menos 1 sobre 256. Ahora, hay un método alternativo de solución que es el siguiente y que personalmente considero que es mejor en este tipo de ejercicios. Bien, para ello entonces copio nuevamente el enunciado. Tengo aquí menos 3 medios dividido para 1/4 y todo esto elevado al exponente menos 3. Entonces, en este otro método lo que voy a hacer es primero resolver la división que está dentro del paréntesis. Para ello entonces, mira, pongo igual, abro paréntesis, copio el primer término que corresponde al dividendo, menos 3 medios. La división la transformo en multiplicación y ahora invierto el término del divisor. Tendría 4 sobre 1 o puedo ponerle solamente 4, no hay inconveniente. Todo esto a su vez elevado al exponente menos 3. Muy bien. Para resolver la multiplicación que veo dentro del paréntesis, tengo la posibilidad de simplificar entre el 2 y el 4. La mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 es 2. Ya no puedo hacer ninguna otra simplificación. Entonces, resuelvo esta multiplicación. Ley de signos. Menos por más es menos. Multiplico numeradores. 3 por 2 es 6. Y multiplico denominadores. 1 por 1 es 1. Y tendría así, menos 6 sobre 1. Esto elevado a la menos 3. Puedo dejar esto solamente como menos 6, por lo pronto le voy a dejar así. ¿Por qué? Porque ya veo que tengo aquí un exponente negativo y sé que cuando trabajo un exponente negativo tengo que invertir la base. Entonces esto equivale a lo siguiente, abro paréntesis, invierto la base, entonces tendría aquí menos 1/6. ¿Sí? Y esto ya elevado al cubo, es decir, ya hay el cambio de signo en el exponente. Bien, ahora voy a resolver esta potencia. Por ley de signos, base negativa elevado a un exponente impar, sé que el resultado tiene que ser negativo y lo que tengo que hacer a continuación es elevar tanto el numerador y el denominador al exponente 3. Es decir, que tendría 1 al cubo sobre 6 al cubo. Voy a resolver esas potencias para comparar con el resultado que obtuve en el proceso anterior. Entonces, esto es igual a menos, en el numerador, 1 elevado al cubo, ¿sí? Pongámosle mejor así, 1 al cubo es igual a 1, y ahora 6 al cubo. A ver, 6 por 6 es 36, y tendría que multiplicar otra vez por 6 para que sea 6 al cubo. 6 por 6 es 36, llevo 3, 6 por 3 18 y 3 que llevo es 21. Entonces queda también 216. Fíjate entonces que el resultado es exactamente el mismo por dos procesos diferentes. En el primero aplicando la propiedad, ¿sí? Entonces aquí se elevó primero cada uno de los términos al exponente, se resolvieron las potencias y se finalizó con la división. En cambio, por este otro método, primero resuelvo la división y al final termino con la potenciación. Tú puedes contrastar estos dos métodos. Personalmente considero nuevamente que para este modelo de ejercicios este método es más conveniente, a pesar de que no se está aplicando propiamente la propiedad de la potenciación. Ahora bien, esta propiedad es más útil cuando la vemos desde otra perspectiva, cuando la vemos desde esta forma. Es decir, si tenemos la división de dos potencias que no tienen la misma base, pero que tienen el mismo exponente, entonces puedo reescribir esta operación como la potencia de un cociente. Para que lo entiendas mejor, entonces te voy a presentar estos dos ejercicios. En el caso número 3, tengo entonces esta operación, 3/5 elevado a la 9 dividido para menos 3/5 elevado también al exponente 9. Te puedes dar cuenta que no me conviene para nada resolver esta potencia, porque el exponente es demasiado alto para hacer los cálculos, 3 elevado a la 9 y 5 elevado a la 9. Por supuesto que eso me complicaría el ejercicio. Pero ¿qué me doy cuenta? Que tengo una división de potencias
Las bases no son iguales. Aquí tengo 3/5, acá tengo menos 3/5. Es el opuesto. Entonces no son las mismas bases, pero es una división de potencias que tienen el mismo exponente. Cuando tengo estas condiciones, entonces yo puedo reescribir esta operación de la siguiente forma. Pongo igual, abro paréntesis y dentro de este paréntesis escribo entonces la división entre las bases. Respetando el orden, esta base primero, 3/5, dividido para menos 3/5, cierro aquí el paréntesis y todo esto elevado al exponente 9. Y fíjate cómo nos va a ayudar este proceso a resolver el ejercicio. ¿Qué tengo que hacer aquí después? Resolver la división que está dentro del paréntesis. Para ello entonces abro paréntesis, copio el primer término que corresponde al dividendo 3/5, la división la transformo en multiplicación y ahora invierto el segundo término, el que es el divisor. Entonces tendría menos 5/3, cierro el paréntesis y todo esto elevado al exponente 9. Muy bien, voy entonces a resolver la multiplicación. Me doy cuenta aquí que puedo simplificar, por ejemplo, entre el 3, tercera 1, tercera 1. Pero también puedo simplificar entre el 5 y entonces aquí tendría quinta 1, quinta 1. Por lo tanto, ¿cuál es el resultado final dentro del paréntesis? Bueno, abro el paréntesis, ley de signos, más por menos es igual a menos. En el numerador tendría 1 por 1 que es 1 y en el denominador 1 por 1 que también es 1. Cierro el paréntesis y esto elevado al exponente 9. Fíjate entonces lo siguiente. Tendré aquí entre paréntesis menos 1 sobre 1 simplemente es 1. Entonces tengo menos 1 elevado al exponente 9 y ahora esto sí puedo resolver. Por ley de signos, base negativa elevado a un exponente impar, sé que el resultado debe ser negativo y de ahí debo calcular 1 elevado al exponente 9, lo cual es fácil de resolver, ya que 1 elevado a cualquier exponente sigue siendo 1 y por lo tanto la respuesta final es menos 1 por el signo que ya lo analicé anteriormente. Y fíjate entonces cómo sí pude resolver esta operación que al principio se le veía tal vez un poco complicada por el exponente, pero que aplicando la propiedad de la potencia de un cociente, pero viéndola desde esta perspectiva, me ha permitido resolver el ejercicio de una manera mucho más conveniente. Bien, y veamos ahora este cuarto ejercicio, en donde la división está propuesta así: menos 55/16 elevado a la menos 4, dividido para menos 11/32 elevado a la menos 4. Tú puedes darte cuenta que no nos conviene para nada tratar de calcular las potencias. Con las bases que tenemos aquí, realmente no se podría hacer ese trabajo de una manera sencilla si lo hacemos en forma manual. Por supuesto que no. Pero vemos cómo está estructurado el ejercicio. Tengo entonces una división de potencias que tienen el mismo exponente. No tienen la misma base. Fíjate que esto no es una división de potencias de la misma base. Eso tiene otra forma de resolverse. Pero tengo una división de potencias con el mismo exponente. Entonces esto yo puedo reescribirlo de acuerdo a lo que me indica la norma de la potencia de un cociente. Es decir, pongo igual, abro un paréntesis. Sí, en este caso, por ejemplo, puedo también utilizar un corchete por lo que tengo signos negativos. ¿Sí? Eso tú lo puedes hacer de la manera que más te acomodes, de tal manera que no tengas problema al resolver el ejercicio. Entonces copio la primera fracción que es menos 55/16. Esto dividido para la otra fracción que es menos 11/32. Mira, aquí cierro el paréntesis, aquí cierro el corchete y todo esto elevado al exponente menos 4. Sí, bueno, el uso de los signos de agrupación lo haces a tu gusto, a tu manera, como a ti te facilite. Bien, entonces mira, voy a resolver ahora la división que veo dentro del signo de agrupación. Para ello entonces pongo igual, abro corchete, copio la primera fracción
que es menos 55/16, que corresponde al dividendo. La división la transformo en multiplicación. Si quiero puedo poner este símbolo de multiplicación, si no, no sería necesario, por lo que estoy ocupando paréntesis, pero no hay problema. La segunda fracción o el segundo término correspondiente al divisor le tengo que invertir. Entonces pongo menos, ahora pongo así, 32/11. Cierro paréntesis, cierro corchete y esto sigue siendo elevado al exponente menos 4. Todavía no estoy trabajando el exponente negativo. Bueno, voy a resolver entonces la multiplicación y para ello me doy cuenta que puedo hacer algunas simplificaciones. Por ejemplo, entre el 55 y el 11. La onceava de 11 es 1, la onceava de 55 es 5. Y también puedo simplificar entre el 16 y el 32. Mira, 32 es el doble de 16. O al revés, 16 es la mitad de 32. Por lo tanto, si quiero hacer una simplificación directa, lo haría así. La 16ava de 16 es 1 y la 16ava de 32 es 2. Si no le puedes hacer de una forma directa, tienes que ir haciendo algunas divisiones adicionales. Con ello ya no puedo simplificar nada más y entonces tendría lo siguiente. Pongo igual, abro ya solamente un paréntesis. Entonces, al resolver la multiplicación por ley de signos, menos por menos me va a dar más. Sé que el resultado va a ser positivo. Entonces, multiplico numeradores. 5 por 2, eso es igual a 10. Multiplico denominadores. 1 por 1 es igual a 1. Cierro el paréntesis y esto elevado al exponente menos 4. Recuerda que 10 sobre 1 equivale simplemente a 10. Bueno, yo le voy a dejar allí. ¿Por qué? Porque ahora me toca trabajar el exponente negativo. Entonces, prefiero dejarle así para que veas claramente el proceso que se aplica. Como tengo exponente negativo, entonces lo primero que debo hacer, invertirle a la base. Entonces, si tengo 10 sobre 1, al invertirle a la base, tengo 1 sobre 10. Cierro el paréntesis y ahora esto elevado al exponente 4, positivo. Aquí es donde se tiene justamente el cambio de signo. Y ahora tengo que resolver esta potencia. Entonces, si la base es positiva, ya sé que el resultado va a ser positivo. No importa si el exponente es par o impar. Simplemente entonces tendría que resolver esto. 1 elevado a la cuarta sobre 10 elevado a la cuarta. Estas potencias son factibles de resolverlas, entonces vamos a poner el resultado final. En el numerador, 1 elevado a la cuarta, eso es igual a 1. Y 10 elevado a la cuarta, bueno, como la base es 10, entonces simplemente el exponente 4 me indica que debo poner 4 ceros después de la unidad. O sea, pongo el 1 y pongo 1, 2, 3, 4 ceros. Y por lo tanto, este es el resultado, 1 sobre 10.000. Y fíjate entonces cómo hemos podido resolver esta operación que inicialmente tal vez se la podía ver un poquito complicada, un poquito difícil por los valores que están presentes, especialmente en las bases. El exponente no es un valor muy alto, pero por la estructura del ejercicio se iba a complicar mucho el resolver cada potencia por su lado. Pero aplicando la propiedad de la potencia de un cociente desde esta perspectiva, mira que hemos podido resolverlo de una manera mucho más conveniente.